Bien, mis hermanos, en esta mañana quiero continuar con la serie que hemos estado teniendo acerca de la preciosidad de Cristo. Y estamos enfocándonos en la preciosidad de Cristo a través de sus nombres o los títulos que se le dan a Cristo en la Sagrada Escritura. Ya hemos visto un mensaje respecto a este punto específico. Cristo es precioso en sus nombres. Consideramos el significado del nombre Jesús y la preciosidad que nos refleja ese nombre, que es su nombre personal. Vimos también acerca del título Cristo y acerca del título Hijo del Hombre y acerca del título Señor. Y en esta mañana yo quiero que consideremos 3 títulos más, así que vamos a considerar a Cristo como la luz del mundo, Cristo como el príncipe de paz y Cristo como el buen pastor. Recordemos que esta serie de estudios surge de 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y entonces estamos partiendo de diferentes lugares en la Escritura donde nosotros podemos encontrar la preciosidad de Cristo. Vimos en el último mensaje lo que dice Cantares 1:3, que su nombre es como ungüento derramado. Y eso es lo que espero que todos nosotros podamos contemplar al explorar diferentes títulos o nombres que se le dan al Señor Jesucristo en la Escritura. Y una vez más, como les dije en la ocasión anterior, no podemos abordar cada uno de los títulos con que se le conoce a Cristo, pero sí vamos a abordar bastantes títulos. En algunas ocasiones estaré exponiendo por las mañanas y en otras esta serie será expuesta por la tarde. Así que consideremos en primer lugar que Jesucristo es la luz del mundo. Quizás el lugar donde más la gente acude para mirar este título del Señor lo tenemos en Juan 8:12. Allí Jesús dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin embargo, como lo leímos recientemente en la lectura continuada, Cristo se presenta como la luz en Juan capítulo 9 también. No solamente lo tenemos en Juan 8:12. Y hay maneras en las que podemos ver también a Cristo como la luz en otras partes de la Escritura. Y Juan particularmente muestra a Cristo como la luz. En Juan 9:5, como leímos antes, dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, la palabra luz en la Escritura tiene diversas connotaciones. Puede hablar de sabiduría, puede hablar de santidad también. Cuando se habla de que Dios es luz, muestra a Dios como aquel que es santo, como aquel que es justo. Pero la luz puede significar también iluminación espiritual. Y la luz también está relacionado al concepto de la gloria de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, cuando Él se describe de esta manera, Él está diciendo, yo soy el resplandor de la gloria de Dios que descendió del cielo para alumbrar a los hombres. Cuando miramos a Cristo diciendo, yo soy la luz del mundo, debe quedar claro para nosotros que Él nos está manifestando la gloria del único Dios vivo y verdadero. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la luz que da vista a los ciegos. Él es la luz que alumbra las tinieblas. Jesucristo, mis hermanos y amigos, es la luz que da sabiduría a los ignorantes e indoctos. Y estos somos todos sin el conocimiento de Cristo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan mira a Cristo y él dice, Él nos trae la luz del Dios vivo y verdadero. Él es el que nos da un conocimiento real del Padre. Él es el que manifiesta su gloria. Y por eso vemos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan queda maravillado por la gloria de Jesús porque está reflejando la gloria del Dios vivo y verdadero.
De hecho, si vamos a Juan capítulo 1, podemos ver cómo Juan desarrolla que Jesucristo es esa luz que alumbra y disipa las tinieblas de los hombres. En Juan 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y hablando de Juan el Bautista, dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, y esa luz es Cristo, del que vieron su gloria como del unigénito del Padre. Pero cuando Cristo dice: yo soy la luz del mundo, mis hermanos y amigos, Él no está trayendo un concepto nuevo acerca de Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Realmente estaba profetizado que aquella luz vendría al mundo, que Dios sería visto por los hombres. Esto es algo que nosotros podemos ver en diversas partes de la Escritura, pero en el Nuevo Testamento podemos mirar esto cuando Jesús es presentado en el templo y estaba allí Simeón. En Lucas capítulo 2, versículos 27 al 32, vean las palabras de Simeón, palabras que fueron, como nos muestra la Escritura, pronunciadas por inspiración del Espíritu. Dicen Lucas 2, 27 al 32, y movido por el Espíritu vino al templo. O sea, es decir, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y noten las palabras que dice Simeón: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese concepto de luz está unido a la gloria de Dios en la que se regocijarían los hombres. Simeón muestra que el Padre había hablado a él. El Espíritu del Señor le había hablado de que él vería aquel que era la luz del mundo. Y él se regocija al ver al niño Jesús en el templo. Y él dice: ahora despides a tu siervo en paz. Ahora me regocijo de que has cumplido tu palabra. Y he visto aquel que ha traído luz a los gentiles, aquel que es la gloria para tu pueblo Israel. Estas son dos formas de expresar prácticamente lo mismo. Y noten que esas palabras de Simeón manifiestan claramente que Jesucristo es, como él dijo ser, la luz del mundo. No era luz solo para los israelitas. Él es la luz del mundo. Ahora nosotros podemos considerar este título que Cristo se adjudica a sí mismo y ver la preciosidad de él de muchas formas. Miremos una vez más sus palabras en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora consideremos entonces las siguientes cosas en estas palabras de Cristo. Cristo se describe a él mismo como la única luz. Él no dijo: yo soy una de las luces del mundo, sino que él dijo: yo soy la luz del mundo, singular, la única luz. Tenemos aquí entonces la preciosidad de Cristo respecto a su gloria como el único salvador de los hombres. Y es que pensemos en esto: si hubiesen muchos salvadores, cosa que no existen, Jesucristo es el único salvador, pero si hubiesen muchos salvadores, muchas alternativas en las cuales los hombres pudieran ser salvos, algún salvador sería más precioso que otro. Algún salvador tendría más atributos que otro. Pero Cristo es el único salvador. Él es la única luz y Él es incomparable, Él es precioso. Nada se compara con el Señor Jesucristo. Él es el único, perfecto y suficiente salvador de los hombres, porque es la única luz del mundo. Además, las palabras del Señor Jesucristo manifiestan que esta luz, que es Él, ha venido para salvar a toda clase de personas. Como recién les decía, Él es luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Esto significa que cualquier clase de persona puede ir a Cristo confiando en su bondad para salvar.
Tal vez algunos no saben esto, pero es que al día de hoy todavía hay personas que creen que Jesús vino a salvar solamente a los israelitas. Al día de hoy hay personas que dicen que todo lo que la Biblia dice lo dice para los judíos, que no hay nada, según ellos, en la Biblia que muestre que la salvación se extiende a otras naciones. Y algunos a lo más dirían que serían para los que existieron en aquel tiempo alrededor de los judíos. Pero esto es falso, es erróneo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él no es solo la luz de los judíos, es la luz del mundo, y por eso Simeón dice luz para revelación a los gentiles, no judíos, es decir, y gloria de su pueblo Israel. Además, Jesús tampoco dijo, yo soy luz solo para cierta clase de personas en el mundo, porque este es otro error que algunos tienen. Algunos creen que Jesús es un salvador que va a salvar solo a cierta clase de personas. Y cuando me refiero a solo a cierta clase de personas, es porque algunos interpretan que si yo no soy tan malo, entonces puede ser que Jesús me reciba. Si yo no soy tan malo, puede ser que Jesús me salve. Si yo no soy tan malo, entonces puedo tener confianza para pensar que Jesús puede actuar en mi favor. Pero esto no es lo que se refleja en la Escritura. Lo que se refleja en la Escritura es que Jesús es la luz del mundo, que Él vino a salvar a cualquier clase de persona, a cualquier pecador. De hecho, el apóstol Pablo, en su epístola a Timoteo, él dice que Él es el mayor de los pecadores. Él se reconoce a sí mismo como aquel que era el más perverso entre los hombres. Y claro, el apóstol Pablo veía quién era él, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia. Y él experimentó la bondad, el amor, la gracia del Señor Jesucristo. Miren, Pablo conocía que Jesús realmente era la luz del mundo. Él estaba en tinieblas y no lo sabía. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó cuando el Señor se le aparece a Pablo en el camino? Él quedó ciego. Hasta que Dios envió a un profeta para que Pablo recuperara la vista. Pero Pablo recuperó la vista y la recuperó no solo en el sentido natural. Él miró espiritualmente a aquel que es la luz del mundo y él ya no estaba en tinieblas. Siendo enseñado por Cristo, él miró a aquel que es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿siente usted que sus pecados son tan grandes que no puede ser perdonado? ¿Cree que no vale la pena acudir a Cristo porque usted es tan perverso que Él no le escuchará? ¿Tiene usted temor y desconfianza de orar por el perdón de pecados porque no confía que Él atenderá a un terrible pecador? Si es así, yo le insto a que deje esos falsos pensamientos, porque además son diabólicos. Es Satanás el que quiere sembrar en la mente de los hombres que Jesucristo no tiene poder para salvar a todos los hombres. Usted tiene que confiar en esta declaración que Cristo hizo de sí mismo. Él es la luz del mundo y Él descendió del cielo para alumbrar nuestras tinieblas. La luz de Cristo es gloriosa porque trae el conocimiento de Dios. Y ese es el conocimiento que va a alejar las tinieblas del pecado que están en nosotros. Porque son las tinieblas del pecado, mis hermanos y amigos, lo que nos imposibilitan a nosotros de contemplar la gloria del Hijo de Dios. Pero Jesucristo es la luz que nos revela al Padre. Jesucristo es el sol de justicia que trae los rayos del conocimiento de Dios y disipan toda oscuridad en el corazón de los hombres. Por eso es que Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Vean qué hermoso es esto. Yo soy la luz del mundo. Y si ustedes me siguen, no andarán en tinieblas. Pero ese no andarán es nunca más andarán en tinieblas, porque la luz del sol de justicia iluminará completamente a los hombres. Cristo es precioso porque solo en su luz nosotros veremos la luz de la verdad. Su conocimiento transforma nuestro entendimiento y en su luz podemos ver con claridad la senda de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Vean cómo conecta Cristo esto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esta luz les alumbrará. Andarán entonces en la luz de la verdad. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Vean qué maravilloso es Cristo anunciándose como la luz del mundo. Tendrá la luz de la vida. No dice observará la luz de la vida, conocerá algo de la luz de la vida, sino que dice tendrá. ¿Saben qué significa esto? Poseerá la luz de la vida. Cristo habitando en el corazón de pecadores, habiéndoles cambiado sus pensamientos, sus inclinaciones, para que pudiesen contemplar la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Al Padre nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito, Él lo ha dado a conocer. Hay muchos que tienen temores de acudir a Cristo porque se centran en sus propias debilidades. Y estas personas saben que aunque acudan a Cristo, son tan débiles que se complacen tanto en el pecado y que pronto le darían la espalda. ¿Ha escuchado usted a esas personas decir: es que yo sé que yo necesito a Jesús, pero yo no puedo ir a Jesús porque si voy, yo sé que rápido le doy la espalda? Y saben que eso es verdad. Pero el problema es centrarnos en nosotros mismos y nuestras debilidades. Lo que Jesucristo habla como la luz del mundo es que Él disipará nuestras tinieblas. No andaremos en tinieblas. Si lo contemplamos a Él, tendremos la luz de la vida. Es la obra de Cristo lo que hace que nosotros lleguemos a aborrecer el pecado al contemplarlo a Él, para no darle la espalda a Él. Si fueran nuestras fuerzas, le daríamos la espalda a Cristo desde el primer momento en que nos arrepentimos del pecado. Nuestra siguiente acción ya nos descalificaría porque el pecado está en nosotros. Pero el que hace la obra maravillosa de preservar, de sostener, de fortalecer, es aquel que es la luz del mundo. Lo que tiene que saber todo hombre es que si acudimos a Cristo porque hemos visto su luz, esta misma contemplación disipará el amor por el pecado, de tal manera que vamos a aborrecerlo y Cristo se volverá más codiciable para nosotros. Si alguien contempla aquel que es la luz del mundo, no puede más que codiciarlo cada día más. Por eso la Escritura nos presenta a Cristo como aquel que es todo codiciable, todo Él es codiciable. Por eso es el deseado de las naciones, el deseado por los que ven la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Si Cristo alumbra nuestras tinieblas, naturalmente vamos a aborrecer el camino de la maldad. Y solamente Cristo puede hacer esto. ¿Eres tú alguien que realmente ha dejado sus pecados y sigue de corazón el camino de justicia? ¿Eres tú alguien que está sirviendo a Cristo fielmente? Entonces dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque si esto es así, no es por su capacidad, es porque la luz del mundo vino, se manifestó y le ha alumbrado a usted por su gracia, para que usted conozca quién es el Dios vivo y verdadero. Pero noten que Jesucristo es la luz verdadera, que fue lo que dijo Juan. Aquella luz verdadera vino al mundo. ¿Por qué Juan dice aquella luz verdadera? Porque muchos han venido llamándose a sí mismos como una luz. Muchos han venido como que si fuesen a dar un conocimiento pleno de la verdad. Y por eso hay tantas sectas y religiones en el mundo. Pero solo hay uno que es la luz verdadera. Lo contrario de lo verdadero es lo falso. Juan muestra que Jesús no es un salvador engañoso. El Verbo hecho carne es veraz en todo lo que ha hablado. Juan está mostrando que el Cristo proclamado por los apóstoles no es un invento o un remedio de Dios, sino que es el unigénito del Padre, de su misma esencia y gloria. Jesucristo, mis amigos y hermanos, es precioso porque nada de lo que ha salido de su boca es falso o es incierto. Él es la luz verdadera y nosotros debemos descansar en todo lo que ha salido de la boca del Hijo de Dios, porque todo lo ha dicho con verdad. Y Él ha dicho con verdad que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Juan dice, aquella luz verdadera vino, Juan está diciendo, nuestras mentes pueden ser iluminadas con toda confianza por aquel que todo lo que dice es verdad. Y lo que esta luz del mundo
Jesucristo ha dicho de sí mismo es que el que le sigue no andará en tinieblas. Y noten esto, el que me sigue. No dice el que se purifica a sí mismo. No dice el que se lava primero y después viene. No, el que me sigue. Lo único que necesitamos es contemplar a Cristo como la luz del mundo, depositar nuestra confianza a Él y seguirle, porque solamente Él en su luz puede alumbrar nuestras tinieblas. Es imposible que Dios mienta y es imposible que Cristo mienta en todo lo que ha dicho. Por eso, niños y grandes, ustedes pueden acudir con toda confianza a Jesús, reconociendo que en Él pueden ser alumbrados para no amar más al pecado y entregarse a Dios por completo, porque en su luz veremos la luz. Pero hay que tener mucho cuidado, según las palabras de Juan, pues hay muchos que proclaman a un Jesús falso, uno que no es el que predicaron los apóstoles, uno que sí es engañoso y que no salva. Pero Juan nos presenta a la luz verdadera, aquel que se ha manifestado como la luz del mundo. ¿Qué ánimo nos presenta este título dado a Cristo, que Él se adjudica a sí mismo para reconocer que en Él podemos ser alumbrados y alumbrados con salvación eterna, con vida eterna, con un conocimiento real acerca de Dios? Qué triste es el pensar de muchos que dicen, es imposible conocer algo de Dios. Al mismo tiempo dicen, la Biblia no es la palabra de Dios, eso es palabra de hombres. No podemos tener ningún conocimiento cierto de Dios, y esto es falso, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la que nos manifiesta que Jesucristo es la luz del mundo y que si le seguimos tendremos un conocimiento real del Dios vivo y verdadero. Lo que tenemos aquí, mis amigos y hermanos, no es un conocimiento incierto de Dios, es un conocimiento real, no es exhaustivo, no es absoluto porque no somos dioses, pero lo que Dios ha revelado de sí mismo es un conocimiento real en el cual podemos poner toda nuestra confianza y por lo tanto descansar en la luz del mundo que disipará las tinieblas de todos aquellos que le siguen para tener la luz de la vida. Pero también Cristo, podemos verlo en la Escritura, llamado como el príncipe de paz. Isaías profetizó en Isaías 9:6 acerca de un niño que gobernaría, que sería llamado entre diferentes títulos que nosotros podemos ver en Isaías 9:6. Se nos proclama allí que será llamado su nombre Príncipe de Paz. Ese es el segundo título que vamos a abordar en esta mañana. Esa palabra príncipe, mis hermanos y amigos, se refiere a un gobernante, a un jefe que gobierna, se refiere a un señor. No significa que Cristo sería segundo debajo del Padre, como que si no fuese de su misma esencia y gloria. Habla de un gobernante, de un amo, al que se le da toda potestad y toda autoridad. Pero yo me quiero centrar principalmente en la acción o en la obra de este príncipe, porque no solamente dice que será llamado príncipe, sino que sería llamado príncipe de paz. Y la paz a la que se refiere aquí sobre este niño no es al significado de paz que el mundo tiene como aquella condición de tranquilidad o de relajación mental, sino que se refiere realmente a una posición, particularmente la posición como hijos de Dios, que obtienen todos los que se refugian en este cabeza soberana o en este jefe o en este líder que es Cristo. Ahora, las Escrituras nos presentan que desde la caída de Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, ellos mismos y toda su posteridad fueron separados de la comunión íntima con Dios. La humanidad quedó en enemistad debido a la desobediencia de nuestros primeros padres. Y desde entonces, mis amigos y hermanos, no ha sido solo el hecho de que los hombres están separados de Dios o alejados de Dios, porque nosotros podríamos decir, yo estoy alejado de muchas personas que ni siquiera conozco, pero no estoy en riña con ellos. Pero la Escritura nos habla de ese alejamiento, de esa separación, no simplemente como una distancia de extraños, sino una distancia por causa de enemistad.
Hay una tensión en la relación entre Dios y los hombres siendo enemigos de Dios, yendo en contra de todo lo que es la voluntad de Dios. Todos nosotros vinimos a este mundo siendo enemigos de Dios. No venimos en un estado neutral, como algunos podrían pensar. La Escritura nos muestra que después de la caída no ha habido una sola persona que haya pisado esta tierra de la posteridad, del linaje de Adán y de Eva, fuera de Cristo, que nació de una manera milagrosa en su encarnación, alejado del pecado original. Pero fuera de Cristo no ha habido nadie en este mundo que no haya venido en enemistad con Dios. Nadie. Es que, mis amigos y hermanos, no hace falta declararle la guerra abiertamente a Dios para constituirnos enemigos de Dios. Bíblicamente, un enemigo de Dios es cualquiera que no se somete a su voluntad. Es cualquiera que no se ajusta a su ordenamiento, a sus mandamientos, a su palabra. Todos nosotros somos enemigos de Dios. No podemos tener comunión con Dios. Y la razón del pecado que nos ha corrompido a todos nosotros es lo que hace que nosotros no queramos buscar a Dios. Pablo, miren lo que dice en Romanos 3, del 11 al 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición de todo ser humano. Miren, desglosemos brevemente esto. Pablo dice, no hay quien entienda. Significa que nadie viene al mundo con entendimiento de quién es Dios. Estamos en tinieblas y por eso necesitamos aquel que es la luz del mundo. Nuestra mente está entenebrecida. Pablo dice que no hay quien busca a Dios. Es decir, nadie de su propia voluntad quiere verdaderamente acudir a Cristo. Y por eso es que en Lucas 19:10 leemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesucristo no busca a sus ovejas, nadie tendría comunión con Dios. Pablo dice, todos se desviaron, demostrando que ninguna persona viene siendo recta, sino que viene en la corrupción de la carne. Las personas siguen la senda del pecado, de la injusticia, y esta es la razón por la cual el príncipe de paz descendió del cielo, para reconciliar a los pecadores con Dios. A una se hicieron inútiles, dice Pablo. Pablo ve a la humanidad como una sola masa leudada por el pecado que se hizo inservible para el Señor. Pablo ve la humanidad como esa masa que le ha dado la espalda a Dios. Es inútil, no le glorifica, no tiene comunión con Él, que era el propósito de Dios para el hombre. Y por eso necesitamos a este príncipe de paz para reconciliarnos con Dios. Tenemos como enemigo a Dios y no estamos con Cristo. Y esta es la paz obrada por el príncipe de paz. No es relajación mental, no es una vida alejada de problemas, es paz para con Dios. Es volver a la amistad con Dios, es reconciliarnos con Dios y no estar más en enemistad con Él. Así que consideremos la preciosidad del Señor Jesucristo en este título, Príncipe de Paz. Cristo, mis hermanos y amigos, es precioso porque solamente Él puede darnos la paz para con Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es también de manera exclusiva el príncipe de paz. No hay otro. Nadie más puede fungir como acceso al Padre. No lo puede hacer María, no lo puede hacer Pedro, no lo puede hacer Juan, no lo puede hacer ningún santo allá con el Señor en el cielo, ni aquí abajo en la tierra. Nadie más que exclusivamente Cristo puede traernos la paz para con Dios. Nadie más puede garantizarnos el volver a tener comunión con Dios más que Cristo. Él ha sido el príncipe de paz que Dios ha designado para traer paz a los hombres. Miren en Lucas 2:14. El cántico que realizan los ángeles cuando aquel niño nació, cuando vino al mundo el príncipe de paz. El cántico celestial fue este: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres. En la tierra paz. ¿Por qué razón? Porque el príncipe de paz había nacido en la ciudad de David para traer la paz. Ahora noten la precisión teológica del canto de los ángeles que nosotros debemos atender. Noten que muestra que la salvación es solamente por la bondad del Señor, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles no cantaron acerca de las virtudes de los hombres como si algo bueno en ellos fue lo que concedió que Dios enviara al príncipe de paz, sino que hablaron de la buena voluntad de Dios para con los hombres, buena voluntad para con los hombres, el corazón de Dios inclinándose, la condescendencia divina inclinándose para salvar a pecadores. Ellos cantaron acerca de la grandeza de la misericordia, bondad y gracia de Dios. Por pura gracia había enviado el príncipe de paz para reconciliar al mundo con él. Esto fue hecho, como lo vemos en Efesios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios determinó salvar a los hombres? Por su beneplácito, el puro afecto de su voluntad. Todo está en Dios. Dios fue movido a misericordia para enviar a su Hijo Jesucristo para constituirse como el príncipe de paz, el que traería paz para con Dios. ¿Puede usted contemplar la preciosidad de Cristo entonces en este título? En Él y solamente en Él usted puede disfrutar paz para con Dios. Pero si no lo ha visto todavía con claridad, puede que le sea más útil contemplar de manera específica cómo Cristo ha conseguido paz para con Dios, para los hombres. Cristo trae reconciliación con Dios por medio de su muerte sustitutoria en la cruz. El príncipe de paz no envió a sus ejércitos a pelear por él. Noten esto, es el caudillo, el Señor de los ejércitos, el guía, el libertador, el omnipotente. Él tiene una legión de ejércitos, huestes celestiales sirviéndole a él. Pero el príncipe de paz compró la reconciliación de los hombres para con Dios, muriendo él mismo en la cruz del Calvario. No puso a morir algún arcángel, no puso a morir a ninguno de los ángeles, no dispuso ningún otro medio de salvación porque además era imposible. Para que la salvación y la reconciliación del pecador con Dios se llevara a cabo, se requería que el príncipe de paz se entregara allí en la cruz del Calvario como sustituto por el pecado de los hombres. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él compró la paz muriendo él mismo en la cruz del Calvario, para redimir del pecado y hacer que quienes crean en su nombre formen parte de la familia de Dios. ¿Ve usted la preciosidad de Cristo en esto? Cuán precioso es Cristo que por amor sufrió lo que el pecador debe sufrir. ¿Estás intranquilo e inseguro porque sabes que el pecado te llevará a la perdición eterna? Entonces confía en Cristo y aférrate a Él. Él es el príncipe de paz. En Él hallarás perdón de pecados y reconciliación con el Padre Celestial. En Él serás heredero del reino de los cielos. En el precioso Cristo gozarás de la seguridad del amor de Dios y de la vida eterna. Y nada en este mundo puede hacer más feliz a los hombres que creer y confesar que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario, garantizando paz para con Dios. Y esta paz es la que se necesita para obtener todo consuelo mientras transitemos en este mundo pasajero. Quien reconozca por la fe al príncipe de paz podrá cantar de corazón y de manera gozosa, como dice el himno Castillo Fuerte: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido en relación a Satanás. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa
en la batalla. Sabe que ese cántico reconoce que no tenemos fuerza, no tenemos nada, no tenemos virtud alguna para pelear por nosotros mismos ante las adversidades que tendremos en este mundo. Pero aquel que reconozca que Jesucristo es el príncipe de paz puede consolarse en esta verdad. No importa cuánta turbación haya a mi alrededor, no importa cuántos ataques del maligno vengan, no importa cuántas tentaciones, no importa cuántos sufrimientos, no importa lo que acontezca a mi alrededor, porque el príncipe de paz me ha dado paz para con Dios. Y esto es lo que necesitamos. Nuestra vida aquí es corta, es pasajera. Esta tierra, así como la conocemos, no es la porción de los hijos de Dios. Y aquel que conoce a Cristo como el príncipe de paz, sabe, como dijo Pablo, que los sufrimientos aquí son nada en comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Si es que hemos contemplado al príncipe de paz para reconciliarnos con Dios. Cuán precioso es Cristo, porque solo en Él podemos volver a la comunión con Dios. Y finalmente, consideremos a Cristo como el buen pastor. Esta tarde estaré abordando sobre el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a tener una contemplación más de este buen pastor. Pero consideremos a Cristo como el bondadoso guiador y apacentador. Él se refirió a sí mismo o sobre sí mismo como el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero relacionemos los títulos anteriores con este título que estamos abordando ahora. El precioso Cristo es la luz del mundo que alumbra nuestro entendimiento para que podamos conocer al Padre. Pero Él es también el príncipe de paz que no solo nos ha iluminado en su verdad, sino que murió en la cruz como sacrificio sustitutorio para llevarnos a una verdadera comunión con el Padre Celestial. A todos los que ponen su fe, su plena confianza en Él y su obra como el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, Él primero actúa dándole entendimiento salvador a los hombres, para que los hombres reconozcan que solo Él por su obra garantiza la paz para con Dios, porque ni siquiera es nuestro conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo. Es la obra de Cristo, es un conocimiento de la fe, una plena certeza de que lo que Cristo hizo se aplica a mi favor si creo que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, la luz del mundo, el príncipe de paz. Pero no solamente nos presenta que Cristo es este que nos ilumina y que hace la obra que necesitamos para ser salvos, sino que se nos presenta a Cristo también como el buen pastor. ¿Saben qué significa esto, mis amigos y hermanos? Que Cristo no es un Salvador que actúa en los que necesitan el rescate y después se distancia. Cuando Él se llama a sí mismo como el buen pastor, Él dice: yo soy el Salvador que salva, y se queda cerca de los suyos. Yo soy el Salvador que salva realmente y que acompaña a los que salva todos los días de su vida. Él se queda con los suyos. No es un Salvador que quita el peligro y se aparta. No es uno que desampara a los que se refugian en Él, sino que es uno que tiene cercanía con los salvados. Este título nos hace contemplar la preciosidad de Cristo al recordarnos, mis hermanos y amigos, que nuestras almas sin Cristo solamente estarían en extravío, y un extravío del cual no podríamos nosotros rescatarnos a nosotros mismos. Si necesitamos un pastor, es porque sin Él nos quedaríamos descarriados y moriríamos eternamente. Pero Dios envió a su Hijo, el buen pastor, para llamar con el evangelio de la paz a las que serían sus ovejas que formarían su redil. Todos necesitamos a este buen pastor. Hay personas que, por no conocer lo que la Biblia refleja acerca de Cristo, tienen distorsiones acerca de la obra de la salvación. Algunos miran expresiones de la Escritura donde claramente se habla de que Cristo es el Salvador de los hombres, pero miran a Cristo como el Salvador
que lo que hace realmente es dar la posibilidad de salvación para luego decirle a los hombres, ahora válgase por usted mismo. Ahora queda a sus propias expensas. Ellos creen que Jesucristo, que no podríamos ser salvos sin Cristo, pero que Cristo no completa la obra, sino que la obra debe completarla al hombre. Esto es algo falso. Y cuando nosotros conocemos al Cristo de la Escritura, aquel que se llama a sí mismo como el buen pastor, y la obra que este pastor hace, podemos tener toda la certeza del mundo de que si la salvación es segura, es porque Él justamente es el buen pastor. Que la salvación es una obra que Él completa. Por eso les hablo de que no es un Salvador que rescata y se aleja, sino que es un Salvador que, podríamos decirlo de esta manera, está salvando continuamente a los suyos. Miren las mismas palabras del Señor Jesucristo, Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Puede ver usted que es imposible que este buen pastor pierda alguna de sus ovejas? Si alguien se pierde es porque nunca formó parte del redil del buen pastor, sino que tan solo era una cabra jugando a ser oveja. Una verdadera oveja del Señor oye su voz y le sigue. Una oveja no podrá ser arrebatada de la mano del Padre. ¿Hay alguien más fuerte que Dios? Nadie. Por eso Jesús dice, nadie la arrebatará de mi mano. Ahora hay algunas voces que se escuchan diciendo, pero un momento, si alguien quiere salirse de la mano del Padre, Dios, que es un caballero, lo dejará. ¿Saben qué significa eso? No analizar las palabras de Cristo, porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Según las palabras de Cristo, mis amigos y hermanos, es inconcebible, es antinatural, es imposible que alguien que sea una verdadera oveja de Cristo quiera salirse de la mano del Padre, porque sus ovejas le siguen. Esta es la característica de un verdadero cristiano. Esta es la característica de uno que ha sido alumbrado por la luz del mundo, que ha sido reconciliado con Dios por el Príncipe de Paz y que ahora contempla aquel bondadoso, buen pastor que es completamente diferente a cualquier otro pastor en este mundo, a cualquier otro líder, a cualquier otro guía espiritual. Es imposible que alguien que ha nacido de nuevo al ver la luz de Cristo realmente quiera apartarse del Señor Jesús. Sencillamente, la Escritura nos muestra que la salvación que Cristo efectúa, la perfecciona hasta su día. Y esto hace a Cristo sumamente precioso, porque Él es el buen pastor que guía y protege para siempre. Considere la preciosidad de Cristo en este título, el buen pastor. ¿Qué hace a Cristo diferente de los demás pastores? ¿Por qué Cristo dice, yo soy el buen pastor? Bueno, si usted examina el contexto de la declaración de Cristo, Él está haciendo una diferencia entre Él y los líderes del pueblo. Él habló de los ladrones, de los salteadores, que algunos dicen que es Satanás. No es Satanás, eran los maestros de Israel en ese tiempo. Claro que estaban siendo dominados sus pensamientos por Satanás. Pero Jesucristo está diciendo, yo soy la verdadera guía que los hombres necesitan. Luz para los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Pero lo que caracteriza a este buen pastor es lo que él dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los falsos, los obreros fraudulentos o los asalariados, como les llama Cristo, son aquellos que cuando ven las dificultades, cuando ven los peligros, corren
y dejan a sus ovejas en solitario. No tienen un interés real por el alma de sus ovejas. Pero Cristo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ahora, esto lo diferencia no solamente de los falsos obreros. ¿Saben que también lo diferencia incluso de los buenos líderes espirituales? Porque aunque hay buenos líderes que se entregan por la iglesia del Señor, que vigilan en oración, en súplica y ruego delante del Señor, ningún líder espiritual en este mundo puede decir lo que Cristo dijo: el buen pastor su vida da por sus ovejas. Aunque la vida de un buen pastor pueda ser entregada en oración y ruego y todo esto, no se entrega de la manera en la que Cristo lo hizo, Él mismo en la cruz del Calvario. Y hay algo que lo diferencia aún también de los buenos líderes espirituales. Y es que ningún líder espiritual en este mundo, ningún pastor en este mundo, por más sabio, por más entendido, por más amoroso que sea para las ovejas que el Señor le ha puesto a su cuidado, puede de ninguna manera preservar la vida del rebaño. Pero esto sí lo hace Cristo. Él es el buen pastor porque con su muerte sustitutoria asegura la preservación de los suyos. Por eso Cristo dijo que sus ovejas, a los que son de Él, a los que el Padre les da, Él los resucitaría en el día postrero. Un pastor, hablando humanamente, puede entregarse en oración por nosotros, pero no puede garantizar nuestra preservación. Esto solo lo hace el príncipe de los pastores. Esto solo lo hace Jesucristo, el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Cristo, el buen pastor, amigos, es el guía que todos nosotros necesitamos. Quienes corren presurosos por la senda del pecado, incluso almas que son conscientes de que van a la perdición, no pueden dejar ese rumbo de muerte porque no tienen a Cristo como el buen pastor. Porque si tuvieran a Cristo como el buen pastor, este pastor los sostendría con la diestra de su justicia. Con su poder les daría victoria sobre el pecado y la tentación, y con su poder les fortalecería en gracia para abandonar el pecado en el que hoy se revuelcan. Y es por eso que a Cristo, el buen pastor, es el que toda alma necesita para dejar el amor por el pecado y ser asegurado en la vida eterna. Cuán precioso es Cristo, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. ¿Puede usted decir esto con todo entendimiento, con toda limpia conciencia, con toda confianza? Cristo murió por mí. Si Cristo murió por usted, entonces usted le seguirá a Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuán precioso es aquel de quien escribió David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Conoce usted a este buen pastor? Regocíjese entonces, porque como dice David, Él le suplirá a usted todo lo necesario para su cuerpo y para su alma. De hecho, la Escritura dice que Él le pastoreará incluso más allá de la muerte. Él le encaminará según su sabia providencia por donde usted debe transitar para el bien de su alma y fortaleza de su fe. Él nunca le abandonará, sino que estará con usted cada día. Aunque sus ojos naturales no lo puedan percibir, Él caminará delante de usted y con su vara y su cayado le preservará del descarrío. Y si en algún momento usted, que es oveja de este buen pastor, comienza a perder el norte, entonces Él estará allí para reconducirle. Pues ninguna de sus ovejas se perderá, sino que la resucitará en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, que vea al buen pastor y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si los pastores de la iglesia le fallan, entienda que el príncipe de los pastores jamás le fallará. Los siervos de este buen pastor son débiles, pero el príncipe de los pastores le suplirá a usted lo que necesita.
Pero si Cristo no es aún su pastor, yo le ruego que acuda a Él porque está en peligro de perdición eterna. Su alma es muy valiosa y el único que realmente velará por ella con cuidados perfectos es Cristo, el buen pastor. Usted necesita urgentemente a este buen pastor que vende las heridas de la plaga del pecado que están en usted. Necesita sus tiernos cuidados para reconfortar el alma y para darle la paz que su corazón turbado requiere. Necesita el pastoreo misericordioso del Dios de toda consolación que ofrece por el buen pastor de las ovejas, Jesucristo. Necesita ser alimentado por la verdad del evangelio que sale de la boca del buen pastor y con el cual llama a sus ovejas. Esta es la palabra que usted debe creer y a la cual debe aferrarse para experimentar los bondadosos cuidados del buen pastor. Como dice en Hechos 10:43, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el buen pastor que toda alma en este mundo necesita. Y quien no goce de Cristo como el buen pastor, déjeme decirle que sencillamente es porque no ha querido. Esa es la razón. Ha preferido el pecado, ha preferido la inmundicia, ha preferido la maldad. Enseñaba a mis hijos el día de ayer en el versículo de memorización, en un contexto de pacto. Moisés les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Sabe qué es? Parafraseando esas palabras las toma Pablo en Romanos 10. Porque cuando nosotros escuchamos esto, debemos de pensar en el pacto de gracia establecido en Cristo. El Dios del cielo envió a su Hijo Jesucristo y básicamente dice a todo hombre: la luz ha venido al mundo. He puesto delante de ustedes a la vida eterna, al verbo de vida, al pan de vida, al que es la vida eterna. Escoja pues la vida y viva. Escoja a Cristo, aférrese a Él. Esto es lo que nosotros debemos ver, porque cuando el evangelio que nos presenta el precioso Cristo es proclamado, nos pone ante esta decisión. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con el buen pastor que su vida da por sus ovejas? ¿Lo rechazaré o me aferraré a esa gracia que invita a todo hombre a acercarse a Él? Mateo 11:28, las palabras de Cristo son estas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo nos muestra que cualquiera que vaya con verdadera fe y arrepentimiento a Él, hallará descanso para su alma, porque tendrá a Cristo y lo conocerá como el buen pastor. ¿Qué descanso puede tener el alma nuestra al reconocer que Cristo es nuestro pastor? Su vara y su cayado nos infundirán aliento. No temeremos, porque el buen pastor estará con nosotros. Ahora déjeme concluir con dos pensamientos. En primer lugar, ¿qué razón podría argumentar alguien aquí para despreciar al precioso Cristo que se presenta y se ofrece a todos los hombres como la luz del mundo, el príncipe de paz y como el buen pastor? ¿Podría alguien señalar algún argumento para decir: lo rechazo por esta razón? Es que no hay. No hay un argumento, no hay una razón válida. Si usted desecha a este Cristo, se estará haciendo a sí mismo el peor de los males. Estará haciendo para usted mismo la cosa más tonta que se pueda hacer: rechazar al que es la luz de la vida, rechazar aquel en el cual nosotros podemos tener vida eterna. Crea en este precioso Salvador y halle descanso para su alma, el descanso que su alma necesita. Contemple su preciosidad, porque si usted lo hace, se dará cuenta de que es imposible no amar a Jesús y dejar todo para tenerlo a Él. El que ha contemplado al precioso Cristo
verá como poca cosa despojarse de cualquier cosa mundanal para ganarlo a Él. Como Pablo dirá, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por conocer, por ser hallado en Cristo, por conocerlo más profundamente y asegurarme no en mi justicia, sino en la justicia de Cristo, en la justicia de Dios, que es por la fe. Y el segundo pensamiento es este, dirigido particularmente para aquellos que han sido llamados por el buen pastor para ser parte de su redil. Hermanos míos, ¿pueden ver la ingratitud y la horrenda falta que es no mostrar mayor celo por Cristo? De no mostrar un corazón más entregado por aquel que se entregó completamente por nosotros. Cuando consideramos la preciosidad de Cristo en sus títulos que manifiestan la obra del Señor, la luz del mundo, el que nos ilumina, el príncipe de paz que murió en nuestro lugar, el buen pastor que su vida dio por nosotros y que nos asegura preservación de nuestra alma por su propia sangre. Qué gran ingratitud entonces es tener un corazón frío y no entregado al Señor como debemos entregarlo. Qué gran ingratitud y qué gran pecado es darle a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros recursos, las obras de nuestros pensamientos. Qué gran ingratitud es no darnos más para Cristo. Que la consideración de la preciosidad de Cristo sensibilice nuestros corazones por su Espíritu y que nos lleve a amarlo cada vez más y a reformar cada vez más nuestra vida, para que nuestras vidas, mis hermanos, sean para la gloria de aquel que nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Gracias sean dadas a Dios por dar a conocer al mundo al precioso Cristo, nuestra luz, nuestra paz y nuestro buen pastor. Vamos a orar.